Buenas chicos, ¿qué pasa? En este vídeo vamos a ver la validación desde el servidor, desde Node.js. Veremos dos formas de hacerlo. Uno, desde el propio modelo de Mongoose, con las validaciones que nos provee el esquema. Y una segunda forma a través de un middleware. Veremos cuándo es más adecuado utilizar uno y cuándo es más adecuado utilizar el otro. Os dejo con el vídeo. ¿Qué tal chicos? Nos encontramos en esta nueva píldora, como os prometí, con la validación en el servidor con Node.js, Express y Mongoose. Este es el Channel Model y aquí tenemos los campos que habíamos visto en Angular. Channel Type Lib, que este es un campo añadido que no viene en el formulario, sino que se crea posteriormente cuando se envía el objeto. El client email, el channel name, channel language, channel category, todos estos vienen del request body. Aparte, este también, client interested now, que era un true o false, si estaba interesado en el producto o no. Aparte, nosotros le vamos a añadir un channel image, IMG, que por defecto va a tener esta imagen, IMG channel default.jpg, que estará en una carpeta pública. Luego el cliente, una referencia al usuario, que sería que este de momento no es requerido porque no lo tenemos. Y unas variables total suscriptores, total views y total vídeos, que esto los tendremos a partir de una API de YouTube. Visible, que por defecto va a ser true. Este nos va a servir para cuando se borre un channel, ponerlo en false y no mostrarlo en las peticiones a la base de datos, pero no se borra, es decir, el canal nunca se borra, solo que pasa a visible false. Y por último, esta segunda parte, un timestamp true, que lo que añade automáticamente son dos campos nuevos, update add y create add. Este es el esquema del channel que va a estar en la base de datos. Quiero que veáis otra herramienta que tenemos, que es Postman. Postman nos va a servir para validar, o sea, para hacer peticiones HTTP desde esta aplicación sin necesidad de tener que desarrollar el frontend. Es una herramienta que utilizan mucho los desarrolladores backend, pues para hacer peticiones, por ejemplo, vamos a ver, user register. El user register iría a esta URL, API user register, de nuestro localhost 3333, que es donde está corriendo nuestro servidor de Node, aquí. ¿Lo veis? Vale. Luego le podemos poner autorizaciones con un token, cabeceras, por ejemplo esta, un body, que son, como le hemos dicho, que puede ser de tipo XWW Form Handler Coded, el típico formulario que llega desde, o por ejemplo aquí un JSON, y esto nosotros nos permite hacer la petición. Por ejemplo, vamos a registrar a este usuario y me va a devolver OK false, status 401, este email está pillado, güey. OK. Y esto sería, y aquí podríamos ver pues exactamente el tipo de visualización que queremos ver.
es una herramienta que está bastante bien y nos ayuda para realizar los tests de las peticiones al servidor. Por otro lado, vamos a abrir también la base de datos. Vamos un poquito a borrar. Bueno, dejémoslo así de momento. Que sepáis que todos estos documentos que están dentro de la colección Channel, estos son todos documentos de prueba que cuando la aplicación se lance en producción, todo va a desaparecer. A no ser que queramos registrar, por ejemplo, un usuario administrador al inicio, entonces lo haríamos directamente, lo dejaríamos ahí. Vamos al meollo de la cuestión. Aquí vamos a intentar de validar. Hemos validado en el frontend. ¿Para qué nos sirven las validaciones en backend? Bueno, más que nada es una forma de evitar intrusismo, o sea, un man in the middle, una persona o un hacker que se ha metido en medio, porque si todo ha salido validado desde el frontend, no tiene por qué haber problemas aquí en el backend, pero esto es una suposición. Entonces nosotros podemos validar, por ejemplo, todos los campos que sean requeridos. En vez de poner aquí required true, podemos poner un mensaje de error. Por ejemplo, el channel type lib es requerido. Y este mensaje de error se va a lanzar cuando hagamos el channel find one o el channel 6 o la función del objeto channel, que es nuestro modelo. Cuando lanzamos esta función, este método, nos va a devolver el error aquí. Entonces nosotros tenemos un sistema de enviar una respuesta con un error 500, que ha habido un error en la base de datos, un mensaje, y luego en el error vamos a meter ese error, que es un objeto, no solamente es un mensaje, es un objeto que ahora veremos cómo es ese mensaje. Pues para ello vamos a utilizar Postman, vamos a hacer una petición a este sitio con todos los campos menos el channel, menos este de aquí, el channel type lib. Vamos a ver la ruta. A este controlador sería este de aquí. Vamos a copiarla. Nos vamos a Postman. Creamos una ruta nueva. Aquí, por ejemplo. ¿Vale? Le damos un nombre. Channel exist. Check channel exist. Check channel exist. Channel name. Mejor. ¿Vale? En el body vamos a poner todos los campos que necesitamos. Esto lo podemos enviar de varias maneras. Si utilizamos esta forma, es el típico key value, y si utilizamos esta forma, pues lo que tenemos que hacer es coger los campos que se deben de enviar. Esto lo vamos a grabar
como dentro de nuestra carpeta de rutas para nuestra aplicación, con ese nombre y una descripción si queremos. Chequea que el nombre del canal existe o no para poder utilizarlo en el registro del canal. Ahí, y lo grabamos. Entonces ya de lo que teníamos antes aquí no queda nada, solamente los campos. Vamos a poner todos los que son requeridos y que vienen desde el body, que están aquí en el modelo, son estos y este. Lo vamos a copiar, vamos aquí, lo pegamos. Ahora quitamos todo esto. Y vamos rellenando. Por ejemplo, un correo válido. Vamos a poner aquí desarrollador hoy @gmail.com. Luego el channel name, que es el que queremos ver si hay error o no. Vamos a poner mandanga. Channel language, recordar que esto es un enum y vamos a verlo aquí. Vamos a seleccionar español. El channel category también es un enum. Y esto es un booleano y me va a decir aquí que tiene que ir entre exactamente. Y aquí channel type lib es un enum que solo contiene de momento eso y por tanto es lo que le vamos a pasar. Client. Hubiera sido más fácil hacerlo desde la forma headers. Para poder utilizar JSON en nuestros envíos, en nuestras peticiones, y que el servidor de Node sea capaz de leerlo sin problema, os voy a decir ahora qué es lo que tenéis que hacer. Un momento, que ya acabo. Channel category. Vale, ahora grabamos. Un momento. Aquí en el server, que lo tenemos aquí, server arriba del todo tenéis que poner lo siguiente. Si lo encuentro aquí, app-use-express.json. Con esto podemos recibir peticiones como la que estáis viendo aquí en formato JSON sin ningún problema. Y si por lo que sea se enviara una petición de este tipo, clave valor, clave valor, clave valor, que son los que se envían normalmente desde Angular cuando se envía el formulario, aunque le podemos decir a Angular que lo envíe de esta manera. De cualquiera de las dos maneras va a ser aceptado por Node en el servidor debido a esto. ¿Ok? Bueno,
Dicho esto, vamos aquí. Tenemos la ruta. Luego os voy a enseñar otra manera de hacer las validaciones, que es a través de un middleware que colocaremos aquí. De momento eso lo vamos a dejar para un siguiente vídeo. Tenemos esto no nos hace falta, nuestro modelo y el controlador. Vale, cuando llegue al controlador, si todo es correcto, ese usuario se va a registrar en la base de datos y nosotros lo vamos a poder ver. Bueno, no se va a registrar porque esto es, recordemos, vamos a abrir la aplicación de Angular para que veáis dónde estamos. Desde este formulario, el cliente puede registrar su canal poniendo datos de su correo, el nombre de su canal, el idioma, y cuando entrábamos la categoría, en este campo, si poníamos un nombre, por ejemplo este, que está cogido, nos salía esto aquí, en color rojo, este canal ya está registrado. Vamos a la base de datos y vamos a ver que el canal Machu Picchu channel name, currito, vamos a coger uno que esté aquí, este channel name Machu Picchu, ¿lo veis? Está cogido y por tanto no te va a dejar registrarlo. Eso es a lo que me refiero. Vale, esto en nuestro código es lo siguiente. Nuestro código tiene aquí dos métodos. Dos métodos, uno que es para comprobar si existe el canal y el otro es para registrarlo. Este método es la validación asíncrona que teníamos aquí. Cuando creábamos el formulario, en el channel name teníamos validadores normales como este required, el patrón para el email, este de que tenga mínimo 3 letras, y este es el que lanza la validación asíncrona. CheckChannelExist es el método y Bindis le envía el valor que tiene en ese momento este control de aquí, que lo recoge aquí y nosotros tenemos el valor a partir de aquí. Entonces esto es una promesa que hace una petición al channel service check channel name exist, que esto es un servicio que es este de aquí, y este servicio lo que hace es una petición POST a esta URL enviándole estos datos, el nombre, y en el servidor eso se convierte en lo siguiente: recibe el request body channel name por esta URL debido al routes, que la URL esa nos envía a este método del channel controller, y lo primero que hace es comprobar si el request body channel name existe, con lo cual ni siquiera va a entrar en la validación nuestra del modelo, esta de aquí. Si queremos ver eso, ¿no? Channel name exist, y el channel name es este, le vamos a poner aquí la misma validación,
el channel name es requerido. Ya os digo, esto no va a poder fallar porque ni siquiera le permitimos que entre aquí. Desde el controlador ya estamos preguntando aquí si existe. Por tanto, no hay una posibilidad de que entre aquí y nos envíe este error. Vamos a permitirle, nos enviaría un error status 412 en donde las precondiciones fallan. Este es el mensaje del status y este es nuestro mensaje. No mandas datos. ¿Vale? Vamos a permitirle entrar haciendo aquí una bandera. Vamos a quitar esto. Vamos a permitirle entrar. Y vamos a poner aquí is true. Ya con eso entrará. Y cuando hagamos la petición, si no enviamos el request body channel name, debe de saltar este error antes de empezar a buscar, porque el modelo va en este orden. Primero, hace las validaciones que tengamos aquí. Segundo, hace validaciones que tengamos en funciones que vamos a poner aquí. Y tercero, ejecuta el método. El método que en este caso es find_one. Bueno, pues vamos a probarlo. Nos vamos a nuestro Postman. Esto lo dejamos. Nos vamos al Postman. Y si le enviamos no va a haber ningún fallo y nos va a devolver que este channel name mandanga es un nombre que está disponible. Vamos a enviar y vemos is channel name available true. Exactamente lo que nosotros necesitábamos en el add component. Is channel name available true. Si es true, no hay ningún error. Error es null. No hay errores. Errores null. No hay errores. Mejor así. No hay errores. Y si nos envía este objeto not available true, esto quiere decir que sí hay errores. ¿Ok? Si hay errores de validación. Quiere decir, no de validación, que hemos enviado el nombre pero está cogido. Vamos a hacer le vamos a editar aquí, le vamos a poner check channel name exists y entre paréntesis un nombre libre o available. Available true. Vale. Nos vamos a crear y lo grabamos. Nos vamos a crear otra ruta. Esta la tenemos aquí. Check channel name exists available true. Ahora vamos a poner un available false. Available false. Mirar aquí lo que nos envía. True, ¿no? Y channel name available true. Vamos a poner if channel name available true. Grabamos. Ahora, perdón.
true. True. Grabamos. Ahora cambiamos aquí por uno que ya tenemos, Machu Picchu, en la base de datos, y esto lo cambiamos a false y grabamos como exactamente una nueva ruta que va a aparecer aquí debajo. True y false. Enviamos este y nos va a devolver false. Ahora enviamos vacío y nos va a devolver el error del servidor. Aquí este error que nos dice todo esto. Vamos a verlo, a ver si es verdad. Each channel name available true. Pues hemos descubierto un error de programación gracias a los tests. Bueno, y ese error tiene que ver con que nosotros le estamos enviando el objeto, aunque esté vacío. Pero vacío no significa null para el Node.js. Recordad que teníamos una validación en el frontend. Si vemos el frontend, esta validación de este channel name teníamos un required y min length 3. El required llega porque no es considerado igual por Angular como por Node.js. Es decir, requerido para Angular significa que tenga algún valor. Unas comillas vacías estaría dando falso aquí. Pero en Mongoose este requerido que vengan las comillas vacías no significa que no haya venido. Significa que es un string vacío. Es decir, tener mucho cuidado con eso. La validación frontend en Angular, debido al HTML, es diferente a la validación de Node.js en el servidor. Entonces, todas esas cosas luego veremos en una función, un middleware que vamos a crearnos. Vamos a poner estas validaciones que tenemos aquí del requerido, que no esté vacío, que tenga mínimo 3 letras, y lo vamos a hacer en un middleware para controlarlo mucho más. Pero vamos, que se puede hacer también aquí en el modelo. Tenemos required, es requerido, el channel name es requerido, index unique true, lowercase true, string. Esto lo pasa a minúscula, esto lo limpia de espacio en blanco y esto le indica que debe ser único. De hecho, si nosotros intentamos grabar Machu Picchu de nuevo, nos va a saltar aquí un error, que podríamos ponerlo aquí también. Vamos a controlar lo de las comillas vacías desde el controlador. Por ejemplo aquí, if error o request body channel name igual a comilla vacía, que nos envíe este error, ¿vale? Pero claro, aquí nos va a enviar un null porque no existe el error en el caso este. Vamos a enviar otra vez a ver qué nos devuelve ahora. Exacto, base de datos falló.
¿Y cómo controlamos esto? Error o, en el caso que sea null, enviaremos channel name is vacío, por ejemplo. Esto sería una forma. No es lo suyo hacer esto aquí, sino controlarlo desde el middleware, para que no llegue ni siquiera aquí. Hombre, ya sabemos que si esto no existe, si lo ponemos aquí, a ver qué pasaría. Porque hemos dicho que para Node.js esto existe. Le llega al campo, aunque esté vacío. Vamos a ver qué pasa. Por eso es bueno tener este tipo de programas para hacer pruebas y probar los extremos. Vacío, nulo, con datos específicos, erróneos, etcétera. Hacer diferentes pruebas. Bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si eso, le dais a la campanita o hacéis lo que queráis. Y en el próximo vídeo vamos a ver la solución para este pequeño problema que nos ha surgido, que no es ningún problema, es simplemente que la validación que realiza el Mongoose lo realiza sobre el esquema, y el esquema solo se crea cuando utilizamos métodos del esquema que necesitan a ese esquema, valga la redundancia, es decir, como el save o el create o el que sea, es decir, cuando va a escribir en la base de datos, o cuando va a actualizar, pero no cuando va a leer. Cuando va a leer no utiliza un esquema nuevo, sino que simplemente lee de la base de datos. Entonces no utiliza el esquema y por tanto no podemos validar a través del esquema. Por eso es la realización del middleware, y esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo.